revelado, el increíble regalo de $4,000 que transformó la vida de mi nuera tras la cirugía. Mariana se encontraba de pie en la pequeña cocina de su hogar, en medio de un torbellino de pensamientos oscuros. El eco de cada diagnóstico, cada recomendación del médico sobre Valeria se repetía en su mente como un mantra aterrador. La urgencia de la cirugía resonaba como un tambor en su pecho, y con cada latido, la pregunta se hacía más aguda: ¿de dónde sacaría el dinero? Era enfermera, madre soltera y la única proveedora de su hogar. Había dedicado su vida a cuidar de los demás, pero ahora se sentía impotente ante esta montaña de presión. Sus ahorros se desvanecían a cada segundo, y sentía como el peso de su responsabilidad la aplastaba. La mirada de Valeria durante su última conversación la perseguía. La joven, llena de sueños e ilusiones, había confiado en que Mariana haría lo posible por ayudarla. Sin embargo, la mirada llena de esperanza se transformaba en una carga en su corazón. No solo luchaba contra el miedo de perder a su nuera, sino también contra el juicio de su suegro, quien no perdería oportunidad de recordarle que, a su juicio, era ella la causa de su infortunio. ¿Por qué no puedes levantar a tu familia?, solía decir con desdén. Cada palabra se convertía en un puñal que hería su autoestima. Tenía que encontrar una salida, pero el camino parecía cada vez más oscuro. La desesperación la llevó a convocar a sus hermanas. El pequeño pueblo donde vivían se caracterizaba por su cercanía, y Mariana sabía que la fortaleza de la familia podía ser su salvación. Comenzaron a organizarse, buscando las maneras de recaudar cada peso posible. Al principio las dudas la asaltaba: ¿sería suficiente? ¿Qué diría su suegro? Pero cuando cada hermana aportaba lo que podía, algo dentro de Mariana despertó. Entre risas y lágrimas, lograron reunir $4,000, un monto que parecía un milagro, un acto de amor inquebrantable, pero el nudo en su estómago no desaparecía. Era la víspera de la operación. Con cada parpadeo, la luz del pueblo a lo lejos parecía amplificar la ansiedad en su pecho. Pero entonces, alguien inesperado tocó a su puerta: el doctor Ramírez, su antiguo mentor. Al verlo, una mezcla de gratitud y vergüenza la invadió. «Estoy aquí para ayudar, Mariana», dijo él, su voz cargada de calidez. Pero ahí estaba nuevamente la lucha interna. ¿Por qué no había encontrado ella la manera de resolverlo sola? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de la cirugía era un torbellino de emociones. Mariana sabía que tenía que enfrentar a su suegro. La conversación se acercaba, y su mente era un caos. ¿Cómo podré demostrarle que el sacrificio vale la pena? ¿Verá en mí algo más que una madre soltera? Su respiración se volvió entrecortada. La angustia se transformaba en determinación mientras se preparaba para esa confrontación. La pregunta que atormentaba su corazón se hacía más clara: ¿lograría cambiar la percepción de su familia sobre lo que significaba ser productiva? La respuesta estaba a punto de revelarse. Con cada decisión que tomaba, se acentuaba la sensación de que el destino de Valeria, y su propia identidad, estaban en juego. La mañana del día de la cirugía llegó, violenta y desgarradora. Mariana se despertó antes del amanecer, con su corazón latiendo en un ritmo frenético. Se encontraba en su habitación, la luz narrativa del amanecer se filtraba tímidamente a través de la ventana. Respiró hondo, intentando encontrar la calma que tan ansiosamente buscaba, pero no era suficiente. La presión la invadía, ahogándola bajo el peso de la incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba hacia el encuentro inminente con su suegro. Las palabras que él solía pronunciar se repetían, cada una cargada de desdén. «No eres suficiente». Pero ahora esas afirmaciones se mezclarían con la realidad de Valeria, en la que el valor de su sacrificio se pondría a prueba. Sentía que el éxito o fracaso de esta operación no solo definiría la salud de su nuera, sino también su propia valía como madre, como profesional, como mujer. Al llegar al hospital,
Mariana sintió que la atmósfera era un campo de batalla. Se llenó de gemidos de pacientes, murmullos de enfermeras y el eco del ser querido que aguardaba. Voluntariamente, se sumergió en su papel de enfermera, enfocándose en las instrucciones, en las tareas, como si sólo así pudiera mantener a raya sus emociones. Sin embargo, un pequeño vacío seguía acechándola. Una parte de ella se cuestionaba si realmente era suficiente para enfrentar la adversidad. Una vez ante el doctor Ramírez, él la miró a los ojos, una conexión reveladora que resonaba en su interior. Mariana, la cirugía es solo el primer paso, le dijo, señalando la importancia del apoyo emocional y la recuperación. Esas palabras encendieron una chispa en su pecho que había estado apagada. Sentía que tenía que demostrar algo, no solo frente a su suegro, sino ante sí misma. ¿Cuántas veces había renunciado a sus propios sueños por el bienestar de los demás? La pregunta de su autoeficacia brotaba en su mente. ¿Qué pasaría si finalmente decidiera ser la protagonista de su propia historia? En la sala de espera, la tensión se volvió palpable. Valeria estaba a punto de entrar al quirófano, y Mariana sintió que su ánimo se tambaleaba entre la esperanza y el temor. Fue entonces cuando sintió que su hermana Sofía, quien había estado a su lado, sostenía su mano con un ímpetu solidario. Mirándole a los ojos, Sofía dijo, «Recuerda a la mujer increíble que eres». Esa frase la atravesó como un rayo. Sin darse cuenta, en medio del caos, Mariana comenzó a vislumbrar su propio poder. Todo lo que había vivido, cada confrontación, cada sacrificio, le había preparado para este momento de autodescubrimiento. Al entrar en la sala de operaciones, Mariana se detuvo en el umbral, sintiendo que podía hacer más que ser solo la madre angustiada. Un pequeño destello de confianza brotó dentro de ella, y sin pensarlo, se giró para enfrentar a su suegro en ese instante decisivo. Esta cirugía no solo es la salud de Valeria, es el inicio de un cambio en nuestra familia, le declaró con firmeza, como si estuviera tomando las riendas de su destino y, por primera vez, no solo el de Valeria. La voz le temblaba, pero había una determinación palpable en su postura. Sin embargo, el gesto de determinación fue acompañado por una voz interna que la cuestionaba. ¿Era realmente capaz de cambiar las cosas? La respuesta se sentó pesadamente en su pecho mientras Valeria desaparecía tras las puertas. Mientras esperaban, Mariana sintió que las manecillas del reloj se movían cada vez más lento, como si el tiempo se retorciera en una espiral de expectativas. La decisión de enfrentar su inseguridad la llevaban a una encrucijada. En su interior, la lucha entre el miedo y la esperanza se intensificaba, dejándole preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a llegar para formar el futuro de su familia. Un giro inesperado la aguardaba. La operación era solo una parte del viaje, y Mariana estaba a punto de descubrir que lo verdadero comenzaría después. Pero, ¿sería capaz de abrazar ese nuevo capítulo con valentía? La respuesta latía a su alrededor, y el futuro se iba dibujando a medida que el destino de Valeria caía en manos de los cirujanos. La espera se alargaba, cada segundo una eternidad cargada de incertidumbre. Mariana intentaba aferrarse a las palabras del doctor Ramírez, su mente repitiendo de manera insistente, es solo el primer paso. Sin embargo, la voz de la autocrítica no le daba tregua. Se preguntaba si había sido realmente suficiente, si su fortaleza se posaría, no solo sobre la vida de Valeria, sino también sobre su propia identidad. Mientras su mirada se perdía en el exterior, la niebla de inseguridades se despejaba lentamente, revelando fragmentos de una persona que había pospuesto sus propios deseos y objetivos. Había sido enfermera durante años, dedicada en cuerpo y alma, pero jamás se había brindado a sí misma la oportunidad de brillar en la profesión ni de avanzar en su desarrollo personal. Y ahora, frente a esta nueva realidad, el impacto de su decisión se hacía más claro. Mariana sabía que no podía esperar a que el mundo cambiara a su alrededor, tenía que dar el primer paso hacia su propia transformación. Sofía le ofreció una taza de café, reconociendo el tormento que enfrentaba su hermana. Mientras la envolvía entre sus manos, Mariana intentó articular una respuesta, pero la angustia se reflejaba en sus ojos. ¿Qué haré después de esto?, se preguntó en voz baja. La respuesta no estaba clara, pero la urgencia de repensar sus objetivos profesionales le golpeó de lleno. Dedicarse a la enfermería había sido una elección noble, pero, ¿acaso había honrado su pasión por ayudar a otros mientras se sacrificaba a sí misma? La cirugía de Valeria significaba un nuevo comienzo, no solo para su nuera, sino, paradójicamente, para ella.
Tenía la oportunidad de redefinirse, y comenzaba a aceptar que el cambio era, de hecho, un camino hacia la recuperación propia. Mientras observaba a su alrededor, se dio cuenta de que en el hospital se respiraba un aire de resiliencia, un lugar donde la vida empezaba otra vez, y sentía que ese renacer podía ser compartido. Con el tiempo detenido en su mente, Mariana se obligó a bosquejar un plan. Decidió que no volvería a relegar sus sueños a un segundo plano. Había asistido a tantos cursos, y adquirido habilidades que no había tenido el valor de compartir. La especialización en cuidados paliativos era algo que había deseado explorar, y podía hacerlo, debía hacerlo. Enfrentaría el proceso con la misma determinación que le exigía a los demás. La preocupación por Valeria quedaba en segundo plano. La cirugía avanzaba en manos experimentadas. Mariana se sintió ligera, como si, al descargarse de esa carga emocional, estuviera lista para liberar su potencial. En ese momento, decidió que si Valeria podía superar los desafíos que la vida le planteaba, ella también lo haría. Tomando aliento, conectó sus pensamientos en un enfoque específico y claro. Dobló sus esfuerzos en la relación con su suegro, estableciendo límites claros, no solo en lo personal, sino también profesionalmente. La idea de cambiar su dirección no solo se limitaba a su trabajo, también incluía establecer una relación basada en el respeto con su suegro. No se permitiría de ninguna manera que el desdén ajeno definiera su autonomía. Mientras su mente se ocupaba en estos pensamientos, sentía la adrenalina correr por sus venas. Todo giraba en torno a la idea de trascender, de empoderarse ante la adversidad, y encontró fuerza en su propia historia. Era hora de actuar, de dar un paso más en esta encrucijada de su vida. Debía compartir su deseo de superación con los médicos y buscar esa especialización que siempre había deseado, y justo en ese instante, el sonido del timbre que anunciaba el final de la cirugía resonó en sus oídos. El momento crucial había llegado. Con un corazón inquieto, pero decidido, Mariana se movió hacia adelante, decidido a enfrentar lo que vendría. Pero, al volver la vista, notó que su suegro, dirigiendo una mirada cargada de dudas, estaba tras de ella. ¿Podría finalmente enfrentar la verdad detrás de esa desconfianza? ¿Significaba la cirugía el inicio de una transformación no solo para Valeria, sino para toda su familia? En su interior, la inquietud y la determinación chocaban, mientras la promesa de un nuevo capítulo se abría ante ella. Mariana tomó un respiro profundo, sintiendo como sus pulmones se expandían, llenos de un aire que empezaba a parecerle nuevo. La sala de recuperación parecía un universo paralelo donde todo giraba en torno a la vida y a la esperanza. Pero, entre los murmullos de los médicos y las señales intermitentes de los monitores, un eco se hacía más fuerte, su propio deseo de avanzar. Mientras avanzaba hacia la sala de recuperación, sin dejar de lado la mirada severa de su suegro, su mente se centró en el siguiente paso. Hacer el curso de cuidados paliativos implicaba más que un cambio profesional, transformaría su forma de ver la enfermería, que tan a menudo había visto como un sacrificio. La verdad era que siempre había deseado ser una voz, no solo una cuidadora. En su interior, comenzaba a sentir un destello de valentía que había estado oculto por demasiado tiempo. Al ingresar a la sala, el rostro de Valeria era un reflejo de cansancio, pero la expresión de tranquilidad en su frente le transmitió a Mariana un profundo alivio. Sin embargo, no podía ocupar sus pensamientos solo en la recuperación de su nuera. Ella misma necesitaba recuperarse de sus miedos, de su conformismo. La incongruencia de sus propias limitaciones la abría a nuevas posibilidades. Por primera vez se preguntaba qué se sentiría realmente al ser una enfermera que empodera a sus pacientes. No podía dejar que la incertidumbre la paralizara. Decidió que, independientemente del estado de Valeria, ella debía actuar, iniciar conversaciones con sus directores de enfermería y buscar el apoyo necesario para inscribirse en el curso. Agradecía que ese mismo día había sido testigo de la vida de Valeria siendo salvada, y ahora se sentía obligada a salvar la suya propia. Cada día, si enfrentaba sus propios límites, podía diseñar un nuevo espacio donde las autorreidologías eran parte de su propósito profesional. Era claro que su bienestar emocional tenía que alinearse con su deseo de ayudar. Pensar en el cuidado paliativo la hizo vibrar. Se imaginó siendo la guía que silencia el miedo, la mano que alivia el sufrimiento en situaciones dolorosas. Mientras se preparaba para salir de la sala, vio a su suegro, cuyos ojos ahora reflejaban curiosidad. No podía evitar la creciente incomodidad, pero era el momento de enfrentar aquella tensión latente. Se acercó a él,
recordando que su relación debía ser también parte de su nuevo camino. Sé que dudas de mí, le dijo, sosteniendo su mirada directa. Pero estoy lista para demostrar que puedo ser más que una enfermera. Puedo ser una decidida profesional que respeta su autonomía y su vida. El silencio que siguió fue un instante de luz entre ambos. Mariana no solo luchaba por la aprobación de su suegro, sino por su propia aprobación, por ser la mujer que siempre había querido ser sin las cadenas impuestas por las expectativas de otros. Quizás este es también un nuevo comienzo para nosotros, continuó, sintiendo como la tensión se disipaba lentamente en un diálogo que podía significar más que un simple enfrentamiento. Podía elegir dar paso a intenciones constructivas. Quizás su suegro comenzaría a ver a Mariana no solo como la enfermera subordinada, sino como una mujer dispuesta a emerger de la sombra y convertirse en su propia luz. La confianza que comenzó a florecer dentro de ella se sentía vibrante. Tenía el poder de cambiar su narrativa, tomar las riendas de su futuro y también contribuir a las decisiones familiares. Pero lo que Mariana aún no sabía era que ese camino también implicaría enfrentarse a personas que cuestionarían sus decisiones, no solo su suegro. Un desafío a partir de ese momento se estaba gestando en el horizonte. Iba realmente a ser capaz de desafiar sus propias sombras y salir victoriosa, no solo por sí misma, sino por el legado que quería construir para su familia. Y lo que era más inquietante, ¿sabía lo que significaría elegir su verdadero camino? Las luces y sombras de la transformación estaban apenas comenzando a encarnarse en su vida. El momento de quebrar viejos esquemas había llegado, pero para ello, Mariana tendría que luchar no solo contra las dudas externas, sino también contra las que resonaban desde su propio interior. La pregunta que susurraba en su mente era una estremecedora llamada a la acción. ¿Estaría verdaderamente dispuesta a arriesgarlo todo por su verdadero ser? Mariana salió de la sala de recuperación sintiendo el peso de sus palabras aún reverberar en su mente. Había sembrado una semilla de cambio, pero la verdad era que los ecos de la duda todavía la perseguían. Era el momento perfecto para ser proactiva, pero la inseguridad latente podía desbordarse en cualquier instante, como un vaso lleno al borde. Ese día, decidió dar el primer paso hacia la inscripción en el curso de cuidados paliativos. Escribió un correo cuidadosamente al director de enfermería, tomando cada palabra con delicadeza, como si aquellas frases pudieran definir su futuro. Se presentó, expuso sus intenciones y, al final, incluyó una pregunta que le costó mucho plantear. ¿Podría hablar con usted sobre las opciones de desarrollo profesional que ofrece nuestra institución? El nerviosismo se apoderó de ella mientras pulsaba el botón enviar. ¿Y si la respuesta era negativa? Esa posibilidad siempre estaba ahí, acechando. Sin embargo, otra parte de ella, la que empezaba a empoderarse, replicó que no podía permitir que el miedo definiera su camino. Durante los días siguientes, cada interacción se convirtió en un reflejo de su transformación interna. En el pasillo del hospital, cruzándose con colegas, Mariana comenzó a observar sus segundas miradas. Ya no se sentía invisible. En sus pausas, dialogaba más con compañeras enfermeras, compartiendo estrategias no solo sobre cuidados, sino sobre cómo encontrar valor en lo que hacían. Con cada conversación, se sentía más confiada, cada palabra encendía llamas de determinación. Sin embargo, había más en juego que su desarrollo profesional. En una de esas charlas, su colega Laura mencionó cómo el cuidado paliativo a menudo es menospreciado. La gente no entiende lo esencial que es. Te vuelves la defensora de una etapa que la sociedad prefiere olvidar, dijo. Esa revelación resonó profundamente en Mariana, quien hasta entonces había considerado el área como una opción para crecer, pero nunca como un verdadero espacio para hacer la diferencia. Reconoció que la resistencia que podría enfrentar, no solo de su entorno laboral, sino también desde su propia familia, podía consolidarse en el estigma de una elección. ¿Esa era la causa que realmente quería emprender? La batalla empezaba a sentirse más compleja, enredada con la necesidad de enfrentarse no solo a las dudas externas, sino a sus propios temores. Ahora estaba pidiendo un cambio en su vida, su legado, un cambio que podría incomodar a muchos. Los días se convirtieron en semanas y, con cada nuevo correo de respuesta del director, el miedo fue transformándose en anticipación. Notó que ya no se sentía pequeña con sus temores. Finalmente, un mensaje llegó, invitándola a una reunión. Mariana sintió que los marcos de su antigua vida empezaban a romperse y, a la vez, temía lo que eso implicaba. Al presentarse a la reunión,
La sala parecía pequeña, pero el aire estaba cargado de posibilidades. A medida que el director comenzaba a hablar sobre el curso, la pasión comenzó a resonar en su interior. Sin embargo, entre la emoción y la pragmática realidad, surgió una pregunta sonando más fuerte que el resto. ¿Por qué eliges este camino ahora? No solo sería un nuevo curso, significaría redefinir su lugar en el mundo. La tensión no cesó. En su mente, el eco de su suegro preguntándose sobre su capacidad para llevar a cabo lo que había prometido atormentaba su pensamiento. Debía preparar respuestas no solo para él, sino para ella misma. El camino hacia el cuidado paliativo estaba labrado no solo con sueños, sino con la realidad de su vida cotidiana. Ya todo no era solo profesional, se sentía como un viaje hacia su identidad. Mientras el director terminaba su discurso, sintió la necesidad de ser honesta. La próxima semana, se acercaría a su suegro nuevamente, pero esta vez no solo sería una cuestión de convicción, sería un acto de valentía que desnudaba su interior. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Sería capaz de enfrentarse a los antagonismos que se avecinaban, no solo en el trabajo, sino en el hogar también? Con el silencio de la reunión resonando aún en sus oídos, Mariana sabía que las respuestas a estas convocatorias no estaban a la vista. Y el momento de tomar decisiones cruciales se acercaba cada vez más. La lucha por su autenticidad apenas comenzaba. ¿Estaría preparada para combatir las sombras que venían desde su propia casa? La incertidumbre giraba en torno a su mente, intensificando su compromiso a medida que sus pasos se enfocaban hacia adelante. Era hora de descubrir no solo el regreso a su esencia, sino también la verdad detrás de la decisión que se estaba formando. ¿Podría ofrecer lo que prometía a sus pacientes, y a sí misma? La semana siguiente llegó más rápido de lo que Mariana había imaginado. Con su mente aún ocupada por las palabras del director y la inminente conversación con su suegro, sus pasos se sintieron pesados, casi como si cada uno de ellos llevara el peso de sus decisiones. Había sido fácil soñar con el cambio, pero ahora enfrentaba la realidad de lo que significaba realmente. La reunión con el director había sembrado en ella un deseo renovado de profundizar en sus habilidades, pero también había revelado una necesidad más profunda de validar su elección, de encontrar palabras adecuadas para su suegro, quien siempre había sido una voz crítica en su vida. Por lo que sabía, luchar por su futuro en el cuidado paliativo requería no solo pasión, sino también el coraje de enfrentarse a una tradición familiar que valoraba carreras más convencionales. A medida que se preparaba para esa conversación, Mariana ensayó en su mente las frases que quería utilizar, cada una más precisa que la anterior, pero también más cargada de emociones. Quería que su suegro comprendiera la importancia de esta decisión, que no solo era un paso profesional, sino un compromiso personal hacia algo que sentía en lo más profundo de su ser. Cuando finalmente se presentó en casa de su suegro, notó la tensión en el aire. Fue un regreso a un escenario familiar, pero hoy las luces se sentían más brillantes. La habitación estaba decorada con recuerdos de una vida disciplinada, recuerdos que representaban éxito, algo que ella siempre había admirado pero que también la hizo sentir inferior. «Hola, Mariana. ¿Todo bien?» La voz de su suegro sonó grave, casi interrogativa. «Sí, gracias. Quisiera hablar contigo sobre algo importante», comenzó, sintiendo como su voz tiembla levemente. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de una fortaleza que necesitaba crear para sí misma. Como era de esperar, su suegro la miró con curiosidad, pero con una pizca de desdén. «¿De qué se trata?» «¿Acerca del trabajo?» Mariana tomó aire. Era el momento que había estado esperando, pero a la vez, un hondo temor la embargó. «Estuve en una reunión con el director de enfermería. Estoy considerando inscribirme en un curso de cuidados paliativos». La reacción de su suegro fue inmediata. ¿Cuidados paliativos? ¿No crees que eso es, simplemente, un retroceso? La enfermería tiene áreas más importantes que ofrecer, dijo, enviando un golpe a sus esperanzas. Pero ante el desprecio, un fuego interior se avivó en Mariana. No se trata solo de eso. Es una oportunidad para crecer, pero también siento que puedo marcar una diferencia en la vida de las personas. Las etapas finales de la vida son igual de valiosas que cualquier otra, respondió, sintiendo que cada palabra zumbaba en el aire, cargada de significado. Su suegro se cruzó de brazos, sintiendo que sus argumentos no cuadraban del todo. A veces no se trata de hacer lo que te sientes llamado a hacer, sino de hacer lo correcto por tu familia.
Las palabras le golpearon como una ola de presión, pero Mariana sintió que esta vez el desafío no iba a derribarla. Es precisamente por mi familia que quiero perseguir esto. Para entender, para ayudar, argumentó, encontrando en sí misma una fuerza renovada. A pesar del ambiente tenso, Mariana sintió que había dado un paso crucial. Había respondido con determinación, y aunque no podía predecir la reacción de su suegro, sí sabía que se había mantenido fiel a sus convicciones. Al finalizar la conversación, mientras se despedía, la incertidumbre la envolvió. El apoyo que esperó no había llegado, pero había probado su valentía. Las dudas todavía persistían, remolinos en su mente, pero ahora sabía que era un camino que debía recorrer. En su interior, la semilla de la confianza había crecido más fuerte. El verdadero reto ni siquiera era su suegro. Era el eco de su propia voz, aquella que necesitaba reconocerse a sí misma como capaz. ¿Sería suficiente su convicción para enfrentar la resistencia? Con cada paso, Mariana se acercaba más a la elección que cambiaría no solo su carrera, sino su vida. Pero aún quedaba un abismo de incertidumbre por atravesar, un reto personal que le esperaba en cada esquina. El próximo desafío se presentaría de una forma inesperada. Quizás una conversación con un paciente cambiaría el rumbo de sus aspiraciones, o tal vez una crítica más directa de su suegro. Mariana sabía que el camino del autodescubrimiento apenas comenzaba a desplegar su complejidad. Y en su mente, una pregunta inquietante emergía cada vez con más fuerza. ¿Estaría realmente lista para asumir el peso de sus decisiones, no solo en su carrera, sino en el núcleo de su identidad? Mariana se encontraba en la sala de descanso del hospital, un lugar donde la rutina y la ansiedad parecían entrelazarse en un ciclo interminable. Mirando por la ventana, su mente se contradijo entre la satisfacción de haber tomado la decisión de continuar su formación y la preocupación por lo que vendría después. Esa mañana, una paciente había compartido con ella su historia, una experiencia de vida marcada por la pérdida y el dolor que había resonado profundamente en su interior. La mirada de la mujer al hablar sobre sus miedos y sus anhelos había encendido en Mariana una chispa de propósito. A pesar de la conversación con su suegro aún frescura, la interacción con esta paciente parecía haber reconfigurado su visión. No era solo una cuestión de adquirir conocimientos, era también un compromiso emocional con aquellos que, en sus últimos momentos, solo pedían comprensión y humanidad. Mariana comprendió que el autocuidado y el cuidado de otros eran dos caras de la misma moneda. Luego de su charla con la paciente, Mariana se sentó en una mesa apartada con un cuaderno. Las ideas fluían con rapidez mientras las letras danzaban sobre la página. Decidió hacer un listado de sus prioridades. Primero, el curso de cuidados paliativos, luego establecer una conexión más fuerte con sus colegas. Era hora de forjar alianzas, de encontrar un sistema de apoyo sólido que complementara su deseo de crecer. Los días pasaron, y cada conversación que mantenía con sus compañeros se hacía más enriquecedora. Compartieron inquietudes, debatieron planteamientos sobre el cuidado a pacientes terminales, y poco a poco, Mariana se sintió parte de un colectivo en el que incluso sus dudas se sentían ligeras. En esos espacios, las críticas de su suegro parecían desvanecerse, reemplazadas por un sentido de pertenencia que ella tanto anhelaba. Sin embargo, había un rincón oscuro en su mente que aún no podía iluminar. Su suegro seguía pesando en su conciencia. ¿Realmente podría alguna vez verlo satisfecho con su decisión? Esa duda se convirtió en su sombra constante, un recordatorio de que su viaje no solo era personal, sino también intergeneracional. La tradición familiar seguía llamando, y opacaba el brillo de su reciente autodescubrimiento. Una mañana, se encontró en una reunión con el director de enfermería, donde se discutieron casos complicados y las necesidades del equipo. Subió el tono de su voz y propuso una nueva iniciativa, un programa de apoyo emocional para los familiares de los pacientes en cuidados paliativos. Su improvisación hizo eco en la sala, algunas cabezas asintieron, pero la expresión seria del director no se le escapó. Para ella, eso significaba apertura, pero también la oportunidad de entrar en la arena con más confianza. La mirada del director al mirar hacia el grupo la contagió de energía, mezclando nerviosismo y emoción. Este era el desafío que necesitaba, una plataforma donde su voz pudiera resonar verdaderamente. Se dio cuenta de que, en su carrera, su voz no solo era un susurro, podría convertirse en un grito de cambio. Pero esto traería consigo una lucha interna. Estaba dispuesta a arriesgar su comodidad para transformar el entorno. A medida que las semanas avanzaban,
Mariana empezó a notar cambios, no solo en ella, sino en su entorno. Su propuesta fue considerada y comenzó a formarse una pequeña brigada, incluso varios compañeros expresaron su deseo de colaborar. Sin embargo, el peso de la opinión de su suegro aún la seguía persiguiendo. Las preguntas no cesaban, la culminación de su curso se acercaba, pero no era solo el examen final lo que le preocupaba. Era el momento de ponerse a prueba, confrontar la tradición y abrazar su nuevo camino. Aquella voz interna que antes parecía distante, ahora reclamaba espacio. Hoy, mientras miraba el título del proyecto en el tablero, la frase resonó en su mente: transformación. No solo era el nombre del programa, era también su propio proceso, una metamorfosis que empezaba a vislumbrarse, algo en su interior se encendió. Podría llevar esta transformación aún más lejos, y desafiar a su suegro de una manera que él nunca esperaría. La decisión que estaba a punto de tomar podría alterar no solo su vida, sino también la percepción que tenía de sí misma y de su papel en la familia. Mariana dio un respiro profundo, lista para tomar acción. No obstante, justo cuando un cóctel de confianza y determinación burbujeaba dentro de ella, un mensaje de texto apareció en su teléfono, de su suegro. Era una simple pregunta, pero la presión de la respuesta se sintió abrumadora. ¿Sería el momento de revelar su proyecto o había llegado el tiempo de un enfrentamiento definitivo? Mariana, ahora más que nunca, se enfrentaba a la encrucijada de su vida. Mariana se quedó mirando el mensaje, su mente girando. La familiaridad de la pregunta de su suegro la llenó de una mezcla de miedo y desafío. No podía negar que la presión de su padre político la había mantenido en un estado de incertidumbre. Pero ahora, con el proyecto en sus manos y una voz que resonaba más fuerte que nunca, se preguntaba si había llegado el momento de romper el silencio. Con determinación, decidió enfrentarlo. Aquellos segundos de deliberación le permitieron visualizar no solo la conversación que estaba a punto de tener, sino también el resultado, la posibilidad de ser una inspiración, no solo para sí misma, sino para otros. En su mente, trazaba un puente entre su nuevo camino y las expectativas que su suegro había puesto sobre ella, ancladas en tradiciones que parecían rígidas. Decidió que no revelaría todos los detalles del proyecto de inmediato. Era mejor guardar un poco de misterio para captar su atención. Así que, contestó con amabilidad, estoy trabajando en algo importante, sí, algo que podría hacer una gran diferencia en el hospital. La respuesta fue breve, pero suficiente para crear un efecto de anticipación. Sabía que su suegro seguiría preguntando, hundiéndose más en el tema. Durante los días siguientes, Mariana se enfocó más que nunca en el programa de apoyo emocional que había propuesto. Cada reunión con sus colegas se sentía como un paso más hacia su transformación. El intercambio constante de ideas, las emociones compartidas y el trabajo colaborativo creaban una atmósfera cargada de energía. Cada día, el sentido de propósito se intensificaba. Sin embargo, escondido tras la adrenalina del trabajo, el dilema de su relación con su suegro seguía inquietando su paz mental. Había algo profundamente inquietante en la idea de decepcionarlo. Al final de la semana, decidió que necesitaba una conversación con él, una necesaria confrontación verbal que la haría sentir menos como una niña en un mundo de adultos y más como una profesional en su propio derecho. Así, sin saber por dónde empezar, se plantó en la sala de su hogar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana, he estado pensando en tu respuesta. Sospecho que esto es más que un simple proyecto, dijo su suegro, que la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es más que un proyecto, de hecho. Es mi manera de cuidar de nuestros pacientes, y de aprender a cuidar de mí misma también, confesó Mariana, manteniendo su tono firme. Las palabras salieron de sus labios como un testimonio de su crecimiento. Ella se percató de que, aunque sus pensamientos volvían a la necesidad de aprobación, la voz que ahora resonaba dentro de ella le decía que no estaba equivocada. Quiero destacar la importancia del apoyo emocional en los cuidados paliativos. Los familiares también necesitan cuidados. Su suegro frunció el ceño. No estamos hablando de algo que sea tradicional, Mariana. Nuestro contexto es diferente. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La validación por su suegro siempre había sido importante para su autoestima, pero, en ese momento, decidió que su voz merecía la misma atención que las tradiciones que él mantenía. Exactamente. Por eso mismo, es importante que cambiemos nuestra manera de pensar.
Las nuevas generaciones traen consigo nuevas visiones. Es tiempo de que veas lo que yo veo, lo que puede cambiar en nuestro entorno. El silencio se apoderó de la habitación. Cada segundo parecía una eternidad. Mariana sintió un incremento en su respiración, la inseguridad se desvanecía, y entendió que su fuerza siempre había estado ahí. Fue un acto de valentía, una forma de reclamar su espacio. Mientras el diálogo se cerraba, aún quedaba un frente abierto. Su proyecto necesitaba ser un éxito, no solo para los pacientes y sus familias, sino para ella misma. A medida que se alejaba de esa conversación, sintió que un nuevo nivel de determinación se manifestaba en ella. Pero mientras revisaba los detalles de la propuesta para la próxima reunión, una idea intrincada susurró en su mente, y si su suegro, con su vasta experiencia, pudiera hacer más por su visión, eludiendo las creencias que la habían frenado. Sin embargo, justo cuando se sumergía en esa ambigua expectativa, su teléfono vibró nuevamente. Era un correo, esta vez del director de enfermería. El asunto era claro: reunión urgente sobre el programa. Mariana sintió que el estómago se le encogía. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o el inicio de una nueva batalla? La adrenalina volvió a su cuerpo, y supo que, cualquier que fuera la respuesta, su camino a la transformación estaba apenas comenzando. Mariana no pudo evitar un escalofrío al leer el asunto del correo. La palabra urgente activó una chispa de ansiedad en su interior, recordándole la importancia y el peso que su proyecto llevaba consigo. Había preparado cada detalle con esmero, pero la inseguridad crecía, como una sombra amenazante tras ella. Se sentó en su escritorio y respiró profundamente, intentando encontrar claridad en medio del caos. Mientras revisaba la propuesta que iba a presentar, su mente divagaba entre los posibles resultados. ¿Qué pasaría si sus ideas no eran bien recibidas? ¿Y si su suegro, a quien no podía sacar de sus pensamientos, decidía usar su influencia para desestimar su trabajo? Esa incertidumbre la atacaba por momentos, pero también la impulsaba. Sabía que esta era su oportunidad no solo de brillar ante los demás, sino de desafiar las expectativas que la habían encadenado. En esa reunión, rodeada de colegas, iba a presentar su visión sobre el apoyo emocional en cuidados paliativos. Con cada palabra que preparaba en su mente, el deseo por demostrar que era capaz de manejar la presión crecía. Esta no era una simple charla, era su declaración de intenciones, su grito de guerra en el campo profesional. La energía vibrante del aula donde se llevaría a cabo, contrastaba con su inquietante expectativa. Al llegar el día, la sala estaba llena. Sus compañeros habían tomado asiento, y el murmullo se calmó al verla entrar. Con cada paso, sentía la combinación del nerviosismo y la emoción. Observó a las personas que había llegado a considerar aliados, aunque esa misma urgencia los convertía en jueces. Mariana se presentó, su voz resonando con un poder que nunca antes había sentido. A medida que fue exponiendo sus ideas, notó que las respuestas eran diversas, algunas entusiastas, otras incrédulas. Recordó las palabras de su suegro sobre la diferencia de contextos, y decidió no dejar que eso la desanimara. Si había algo que había aprendido en su confrontación anterior, era que tenía el derecho a ocupar su lugar y que sus visiones eran tan válidas como las que provenían de años de experiencia. El ambiente seguía siendo tenso, un tira y afloja entre lo antiguo y lo nuevo. Pero Mariana se sentía fuerte. Cada pregunta que le hacían, cada objeción que surgía, ella las recibía con un esbozo de sonrisa y una respuesta fundamentada. Ya no se sentía como una niña, sino como una profesional, capaz de defender su proyecto. Esa defensa la llenó de energía, un crecimiento que no solo pertenecía a su carrera, sino a su vida misma. Al concluir su presentación, sintió que un peso se aligeraba. Había hablado desde el corazón, y eso era lo que contaba. Después de un aplauso general, la directora de Recursos Humanos se acercó a ella. Mariana, tienes una perspectiva muy valiosa. Quiero hablar de cómo podríamos implementar esto en el hospital, dijo, con un brillo en sus ojos que revelaba entusiasmo. La conversación posterior fue reveladora. Mariana vio en la directora un apoyo incondicional que no esperaba, lo que alimentó una pequeña chispa de esperanza. Con cada paso que daba en esta nueva dirección, la imagen de su suegro comenzó a desvanecerse, reemplazada por un futuro que era únicamente de ella. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de posibilidades, no podía dejar de pensar en la visión de su suegro, en cómo esos años de experiencia podían complementar algo tan innovador.
A pesar de haber conseguido esta victoria, sabía que el verdadero desafío sería integrar su visión con aquellas tradiciones arraigadas. Cuando finalmente regresó a casa, con la euforia del éxito aún vibrando en su cuerpo, encontró el teléfono sonando. Era un mensaje de su suegro: hablemos sobre lo que presentaste. Hay cosas que necesito decirte. El corazón de Mariana se aceleró. Sabía que aquella conversación era crucial, pero también un riesgo. Su siguiente decisión podría cambiarlo todo. Mientras se sentaba y miraba el reloj, se daba cuenta de que su vida estaba en un punto de quiebre. Estaba dispuesta a abrir una puerta que podría llevarla a confrontar no solo a su suegro, sino a sí misma. Mariana se sentó en el borde de su cama, el mensaje de su suegro aún brillando en la pantalla del teléfono. Sabía que esa conversación iba a ser vital, no podía postergarla. Desde que decidió avanzar en su carrera hacia el cuidado paliativo y transformar su vida, la tensión entre sus aspiraciones y la percepción de su suegro había crecido como una sombra. Era tiempo de enfrentar esa sombra. Al llegar la tarde, el ambiente en casa era palpable, el aire parecía cargado de expectativas. Mariana respiró hondo y se preparó para un intercambio que podría definir sus nuevas bases familiares y profesionales. ¿Estás lista para esto?, se preguntó, mientras el eco de la determinación resonaba en su mente. Cuando su suegro llegó, la tensión se hacía evidente. «Hola, Mariana», dijo él, con una mezcla de curiosidad y desdén. «He estado pensando en lo que presentaste». Su voz resonaba con un tono que advertía cambios aprobatorios, pero también reticencias. Mariana asintió, el estómago revuelto. «Gracias por tomarte el tiempo. Me gustaría escuchar tus pensamientos». Su tono reflejaba tanto la firmeza de su crecimiento como la vulnerabilidad de su antigüedad. «Lo que presentaste tiene potencial», comenzó su suegro, sus cejas alzadas. Sin embargo, el cuidado paliativo no es algo que se pueda abordar a la ligera. La tradición está ahí por una razón. Escuchar esas palabras la hizo sentir como si sus sueños se tambalearan un momento, pero recordó su propio viaje y la fuerza que había encontrado en su voz. «Entiendo que la tradición pesa, pero también puede ser una oportunidad para adaptarnos y evolucionar. La vida no se trata solo de mantener lo establecido, sino de dar paso a nuevas formas de cuidar y valorar la existencia», replicó Mariana, con una convicción que ni ella misma había anticipado. El silencio que siguió fue profundo. Su suegro, a quien siempre había visto como un obstáculo, ahora parecía evaluarla de nuevo. Esa juventud que antes había percibido como inexperiencia, comenzaba a brillar como una promesa de transformación. «Me gustaría colaborar contigo», confesó de repente. «Tu trabajo en el hospital es valioso. La manera en que deseas implementar ese apoyo emocional es importante, y tal vez podríamos integrar esa visión con la experiencia que tengo en la enfermería tradicional». Mariana sintió como el peso de su defensa comenzaba a desvanecerse. Las palabras de su suegro eran un giro inesperado en la narrativa familiar, y la posibilidad de unir sus experiencias podría cimentar un cambio significativo. «Si realmente estás dispuesto a hacerlo, creo que podríamos hacer una diferencia», respondió, sintiendo una oleada de optimismo rebasar la incertidumbre que antes había permanecido. Las discusiones que siguieron transformaron el espacio en uno donde el pasado y el futuro se entrelazaron. Ambos intercambiaron ideas sobre cómo mejorar el enfoque en cuidados paliativos y construir un programa de entrenamiento para el personal que incluía atención emocional a los pacientes y sus familias. Un nuevo sentido de respeto mutuo comenzó a germinar entre Mariana y su suegro, lo que resultó en una relación profesional que desafiaba el desdén previo. Y así, el avance de Mariana se materializaba en su entorno. Su voz resonaba en el hogar familiar y en el hospital, con la autonomía que siempre había anhelado. Con el paso de las semanas, el programa que había propuesto no solo comenzó a tomar forma, sino que también atrajo la atención de otros profesionales en el sector. Mariana se sintió como una pionera, asumiendo la responsabilidad no solo por su crecimiento, sino también por el legado familiar que ahora estaba construyendo a su manera. Finalmente, llegó el día en que se realizó la primera colaboración oficial entre su propuesta y el enfoque de su suegro. Juntos, presentaron el nuevo programa al equipo del hospital, y el entusiasmo fue palpable. Los médicos, enfermeras y colaboradores compartían su visión, generando un ambiente esperanzador que antes solo parecía un sueño. Distante, al terminar la presentación, los aplausos resonaron en la sala. Mariana sintió una mezcla de alivio y alegría.
Por primera vez, su trabajo había logrado unir generaciones. Su esfuerzo había activado un cambio no solo en su vida, sino en la cultura del lugar donde había trabajado tanto tiempo. Lo lograste, Mariana. Has demostrado que puedes ser una voz en este entorno, susurró una colega. La gratitud en su mirada reflejaba un reconocimiento que alimentaba su alma. Mariana sabía que su viaje no se detenería allí. Aunque había conseguido mucho, el crecimiento personal era un constante redescubrimiento. Había aprendido a abrazar su propia narrativa y a permitir que su voz fluyera sin miedo a ser desacreditada. En su interior, sabía que lo que había comenzado como una lucha había derivado en una danza con su destino. Mientras se retiraba del hospital esa tarde, Mariana sentía que, pese a las incertidumbres que aún existían, había conquistado su más grande desafío, ser dueña de su camino. Había encontrado fortaleza en su vulnerabilidad, y con ello, el compromiso para continuar ayudando no solo a Valeria, su nuera, sino a cada paciente que se cruzara en su camino. La transformación de Mariana llegó a ser más que un simple cambio profesional, se convirtió en una realización de su esencia. Comprendía que sus pasiones ahora fluían en un mismo sentido, y por primera vez se sentía completa. Con renovada confianza, decidió seguir ese camino y expandir su visión aún más. La historia de su vida estaba por escribirse. Mariana lo había logrado, había transformado la adversidad en una fuerza, la duda en poder. Y mientras caminaba hacia adelante, la pregunta quedó clara en su mente: ¿qué más conseguiría si se atrevía a cruzar fronteras? Es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Haz clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.